llevamos heridas, algunas se ven, otras no. Algunas sanan con tiempo, otras solo cuando Dios toca lo profundo del alma. ¿Qué haces con el dolor que no se ve? ¿Con esa herida que nadie conoce, pero aún duele? Hoy hablaremos de eso, del proceso de sanar, de cómo las heridas del cuerpo, del corazón y del espíritu encuentran su descanso en las manos de Dios. ¿Entro? Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Sobre la Roca. Hoy día estoy muy bien acompañada. Tengo aquí presente a nuestra psicóloga Ruth Coronel. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Melody. Un gusto de poder estar aquí en este bonito espacio que sé que va a ser de mucha bendición también. Gracias, Ruth. Y también estoy acompañada de Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, hola Melody, ¿qué tal Ruth? Muy buenas noches, bienvenida Ruth, ¿qué tal hermanos? Dios me los bendiga. El día de hoy estamos atentos para aprender un nuevo tema, ¿no? Nuevo tema. Tengo muchas expectativas del programa del día de hoy, así que vamos a... Amén. Realmente es un tema bastante interesante, un tema que creo yo va a traer bastante luz a nuestra vida. Así que les invito a que estén muy atentos y que si tienen comentarios también los puedan poner ahí en las redes para poder responder a sus preguntas. Bien, entonces para iniciar nuestro programa, primero para entender el concepto, ¿no? De qué cosa tengo que sanar, si tengo que sanar una herida, ¿qué vendría a ser una herida hablando en términos emocionales? Ruth, explícanos por favor. Bien, una herida es una lesión o un daño que tenemos en el corazón, que llevamos en las emociones, que aparentemente no duele, pero nosotros lo sentimos, nosotros lo vivimos, lo experimentamos y tal vez no lo decimos, ¿no? Pero lo llevamos por dentro y eso hace que muchas veces dentro de nuestra conducta, de nuestro comportamiento se pueda ver reflejado también esa herida que podemos llevar. Bien, ahora, ¿qué podríamos hacer en este caso para poder sanar una herida emocional? Bueno, hay diferentes maneras de poder sanar, ¿no? Una herida emocional. Una de ellas, pues, mediante el tema de la autoconciencia que podemos tener nosotros frente a lo que nos ha sucedido, ¿no? Porque muchas veces, Melody, Juan Carlos, esas heridas emocionales no son inmediatas, llevan, como se dice, tiempo que pueden darse en la infancia, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, tú ahí vas viendo qué es lo que te ha sucedido y tú puedes así, digamos, llevar ese dolor, ¿no? A veces es por mucho tiempo. ¿Cómo es que se puede producir una herida emocional? Muy bien, por ejemplo, dentro del hogar, ¿no? A veces tú sabes que los padres no han
ido a una universidad, a un instituto, para poder recibir algún tipo de instrucción, ¿no? Entonces muchas veces llevamos o, como se dice, los patrones de conducta se van replicando, ¿no? Y inconscientemente yo puedo actuar como papá o mamá actuaron conmigo, y eso lo puedo reflejar ya en mi nueva familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en tu casa tal vez papá o mamá discutían o papá y mamá gritaban, ¿no? En un momento de tal vez una circunstancia no tan cómoda, una situación conflictiva, puede ser que tú inconscientemente la primera reacción sea el grito, o puede ser la desesperación. Entonces eso puede generar, porque tú sabes que cuando uno está molesto o está enojado, no lo primero que se le viene a la mente es algo positivo, algo optimista, algo favorable, claro, sino por el contrario, ¿no? Muchas veces somos muy duros nosotros, y a veces lo somos con personas tan cercanas, ¿no? Como nuestra familia, como nuestros hijos, como nuestros hermanos, incluso como nuestros padres, ¿no? Entonces, por eso mencionaba que estas heridas pueden iniciar cuando nosotros empezamos a crecer, ¿no? Desde pequeños. Y ya luego, tal vez, a veces decimos, ¿y por qué tal vez Juancito, Pepita no son tan allegados a papá, mamá? Puede ser que en algún momento no lo hayan mencionado, pero el hecho de poder haberlo experimentado, eso se va a ver reflejado, ¿no? En algún momento, y eso va a hacer que muchas veces las relaciones interpersonales o familiares con los padres pueda ser así, o con algún hermano, ¿no? Alguna hermana. Es muy interesante lo que mencionas, Ruth, porque efectivamente sí vamos a encontrar dentro de la familia que a veces nos llevamos mejor con la mamá, o nos llevamos mejor con el papá, o de repente ni con mamá ni con papá, pero sí con el hermano o la hermana. Y a veces decimos, pero no sé por qué, y quizás no le damos la importancia ni la relevancia, pero hay un trasfondo que quizás no lo hemos visto en el momento, y en algún momento hicimos una mala cara, no le dimos el tiempo correcto. Entonces pueden ser muchos los factores de acuerdo también a cada persona, ¿no? Cómo ello puede haber tomado la acción de cada uno para poder de repente tener algo en contra de esa persona, o de repente no en contra, pero sí quizás marcar una relevancia en su vida. Bien, ahora tenemos 3 tipos de heridas. Tenemos la herida emocional, la herida física y la herida espiritual. ¿Qué nos podrías decir, Ruth, primero sobre las heridas físicas? Muy bien. Bueno, aquí la parte física es más visible, ¿no? Una de las heridas que podemos ver inmediatamente es, por ejemplo, si yo me caigo, me rompo un poquito la rodilla, se ve la herida, ¿no? O en todo caso, me quemo con una olla muy caliente, con el vapor, también se va a reflejar, ¿no? O, por ejemplo, si he sido expuesta a una operación, ¿no? Por un tema de salud, también se va a reflejar. Sin embargo, las heridas emocionales y también las heridas espirituales no se ven, ¿no? Entonces, más que nada eso se lleva por dentro. Entonces, voy a empezar con la primera, que es la herida, las heridas físicas, ¿no? Como ya lo había mencionado, eso va a ocurrir cuando se da una lesión o un daño en los tejidos o en una parte del cuerpo, ¿no? Entonces, allí, ¿qué va a producir esto? Va a producir definitivamente una sensibilidad, ¿no? Cuando te quedan, ¡ay! Empiezas, o sea, sientes ese dolor, ese malestar, ese incómodo puede ser, ¿no? Entonces también lo que va a producir es dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque es una herida abierta, porque es una herida que recién ha sucedido. Entonces eso va a generar en algún momento esa presión que uno puede sentir, y tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado, porque si no, hasta se puede llegar a infectar, ¿no? Esa herida, y luego va a ser más difícil que la misma herida, ¿no? Porque cuando se infecta, otra vez tienes que volver al inicio, e incluso te puedes tomar un poquito más de tiempo para que eso pueda sanar. Claro, e incluso, ¿no? La herida física nos genera el primer dolor, que es como que ya me doy cuenta que algo me está pasando, a diferencia de los otros, ¿no? Entonces como que es más detectable nuestra herida física. Sí. Bien, y en este caso, ¿cómo sería entonces una herida emocional? Ya. Muy bien. Ahora, respecto a una herida emocional, como decía, ¿no? Esa comparación de la herida física, esa no se ve, pero sí se experimenta, sí se siente, sí tú puedes, por ejemplo, si hablamos de la baja autoestima, ¿no?
Eso nosotros no llevamos un cartelito y dice baja autoestima o autoestima alta, sino tú al cómo te comportas, tal vez si tú te dejas manipular por otras personas, tal vez si tú no das tu opinión cuando la tienes que dar, o tú dejas que otros, tú siempre puedas estar haciéndole favores a otros y otros puedan abusar de ti en ese aspecto. Entonces es una forma, ¿no? O también tú piensas, no, yo no soy inteligente, o no, yo no soy capaz, ¿no? O no, yo no me siento importante, por eso dejo que otros me pisoteen, por eso dejo que otros ejerzan su autoridad sobre mí. Yo no puedo tomar propias decisiones porque me cuesta, ¿no? En el momento, ¿y esto qué pasa? Esto sucede, como decíamos en un primer momento, cuando tú eras niño o niña quisiste dar tu opinión y papá y mamá dijeron, no, aquí yo doy la respuesta o acá yo doy la solución. Entonces, sin querer queriendo, papá y mamá puede ser que hayan como bloqueado esa parte donde tú podías dar libremente tu opinión, podías expresar libremente tus emociones, ¿no? O por ejemplo en el caso de los chicos, los hombres no lloran, solamente las mujeres, porque si no eres un débil, eres una persona que te dejas, ¿no? Entonces el niño va creciendo y va diciendo, yo no puedo expresar mis emociones, yo no puedo llorar porque yo soy un hombre, porque yo soy fuerte, ¿no? Soy un macho. Soy un macho alfa, encima dicen ahora. Claro, entonces, pero eso no tiene nada que ver, porque tanto hombres como mujeres somos seres humanos y sentimos, y Dios nos ha creado con emociones, sino que a veces, ¿no? Los prejuicios, o a veces, más bien dicho, los estereotipos o los esquemas que podamos haber tenido de pequeños se van a ir reflejando en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, incluso cuando ya somos adultos, ¿no? Entonces, eso es hablando del caso de la autoestima. Pero también quería comentarles, ¿no? Con eso del COVID, ustedes recordarán esos años del 2020, ¿no? Cuando todos entramos a casa y nadie podía salir, o salían los hombres o salían las mujeres, todos con mascarillas, y había esa incertidumbre de no saber si eras asintomático o no. Entonces a veces uno decía, yo he traído el virus y mi mamá o mi papá o mi primo o mi hermana fallecieron, ¿no? Entonces, y a veces como que también se mencionó que solamente primero eran los adultos mayores, pero después veíamos que morían los jóvenes, hasta los niños, ¿no? O sea, eso no determinaba, no era un determinante. Entonces, todo eso ha ido trayendo también algunas situaciones en que actualmente ahora las personas, yo veo que a veces las personas prefieren estar con su mascarilla, ¿no? O sea, ya no uno dice, bueno, ha pasado, ya nos hemos cuidado, ahora podemos seguir con nuestra... No, ahora ya como que hemos adquirido ese tipo de hábitos que pueden ser que incluso, ¿no? Algunos, me tengo que lavar siempre las manos o me tengo que poner siempre alcohol, ¿no? Ya llegamos a un tema obsesivo, ¿no? Obsesivo compulsivo que después se puede generar en un problema también. Algo importante que estabas mencionando, por ejemplo, cuando es una herida física, es evidente, se siente y automáticamente lo atendemos. Así es. Emocionalmente, cuando sucede un dolor emocional, a veces se ve que no se atiende como una herida emocional, se ve como, a veces la gente puede estar acostumbrada, ¿no? Acostumbrada al dolor, ¿no? O sea, se piensa que vivir así es normal, ¿no? Claro, incluso nosotros como seres humanos tenemos el umbral del dolor, ¿no? Algunos lo tienen un poquito más, son más tolerantes, otros no, inmediatamente dicen, no, me duele o me está pasando esto, pero otros pueden tener la capacidad de resistir un poco más y como tú decías, ¿no? Ya se han acostumbrado a vivir de esa manera, es algo normal, entre comillas, pero eso va generando también un tema de que en el transcurrir, y a veces a mí aquí se me viene algo importante, ¿no? A veces uno dice, no te preocupes, el tiempo lo sanará. Claro. Y muchas veces, ¿no? En ese pensar de esa forma, dejamos pasar. Y tal vez, quién sabe, si hubiéramos prevenido, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no tenemos la cultura de la prevención, sino cuando ya sucede, ahí recién, vemos la forma de solucionarlo, ¿me entiendes? No somos proactivos. Exacto. En cambio, si hubiera una cultura de prevención, tal vez no llegaríamos a los casos o estadísticas, ¿no? De suicidio en adolescentes, incluso hasta en niños, ¿no? Entonces, son situaciones alarmantes, o ahora nuestros jóvenes, ¿por qué optan por, digamos, lo fácil, ¿no? Me meto una pandilla, ahora los sicarios. ¿Cuántos años tienen los sicarios? Son jovencitos, exacto, sí. ¿No? Entonces, vemos que esto va a traer un trasfondo, ¿no?
Ahora, Sí. Ruth, sobre lo que estábamos comentando, ¿no? Sí. Efectivamente, hay heridas emocionales que muchas veces no vemos, pero es. ¿qué hay? De repente, ¿yo me puedo generar una herida emocional a mí misma o también, o siempre tiene que ser ocasionado por otra persona o por de repente una ex? ¿Puede esta persona generar una herida emocional en una persona? Muy buen punto, Melody, ¿no? Porque esto, el tema sentimental, ¿no? El tema es muy importante ahora, especialmente Los jóvenes. los jóvenes, ¿no? Eres Sí. un tóxico, eres una tóxica, ¿no? Detrás de Están ustedes, por escuchando ustedes. los tips, chicos, los tips. Ya, no, es importante porque justamente en esa edad de la adolescencia, donde uno realmente muchas veces puede demostrar, ¿no? O decir, yo siento algo bonito por esa persona, o él siente algo bonito por mí. Hasta que tú inicias la relación, entre comillas, ¿no? Inicias la relación y te vas dando cuenta que te van diciendo, ¿qué estás mirando? ¿No? O dame tu clave, ¿no? O ¿con quién estás yendo? ¿No? Entonces ya empieza un tema ya no solamente de amor, ay, qué lindo, es que él es detallista, o no, él me cuida, él me quiere. Podemos encontrar tal vez un tema como de como una mascarita ahí, ¿no? Que puede ser, uno lo puede tomar como amor, pero después esa persona, ¿no? Incluso se han dado casos de personas que te han alejado cuando han empezado una relación amorosa, te han alejado de tu familia, te han alejado de tus amigos, y tú ya no eres la misma persona de antes, porque la persona como que te ha separado para él o ella, y si no eres para él o ella, no eres para nadie, ¿no? Entonces eso también, y ahí también, ¿no? Entra los celos enfermizos, ¿no? La celotipia, y eso definitivamente hay muchos jovencitos, muchas señoritas que cuando pasa esa situación definitivamente se genera esa herida, como decía Melody, ¿no? Que muchas veces es difícil, ¿no? A veces, ahora con el contacto cero, ¿no? Que sale bastante en TikTok, ¿no? Ya no le hables, no lo busques, ¿no? Es parte de poder también cuidar tu corazón, ¿no? Porque a veces podemos, como se dice, seguir intentando con una persona que tú te das cuenta que tal vez al sentirte tú querida, como te escuchó, como te hizo sentir importante, y esto pasa cuando a veces en casa, tal vez papá o mamá, ¿no? Por las ocupaciones y todo, ¿no? Muchas veces dejan de lado ese tema que es bueno hablarlo, porque si tú no lo hablas, otra persona lo va a hablar con tu hijo o con tu hija, ¿no? Y puede ser que esa persona no sea la persona correcta. Y mira, Ruth, tú has tomado el tema desde la adolescencia, Sí. pero en realidad esto se da tanto en la adolescencia, en el enamoramiento, en la juventud, pero incluso también se da dentro del matrimonio. Así es. Hay muchas veces en las que de repente la esposa o el esposo tienen también este tipo de pensamiento que atraen desde pequeños y apartan a sus esposos de la familia, de repente los ponen en contra de su mamá, de su papá, y eso también genera un tema, ¿no? Emocional en la otra persona que está viviendo esta situación, que se encuentra entre la espada y la pared, no sabe a quién escoger, si a la familia, a la mamá. Entonces, es todo un tema. ¿Tú crees que esto también podría generarse como una herida emocional o es algo que podría ser manejable? Definitivamente que es un tema de una herida emocional. Incluso podemos hablar de la violencia que se puede ejercer, pero sin que nadie sepa, ¿no? Porque a veces cuando se da el tema de violencia podemos entender que hay violencia física, pero también hay violencia psicológica. O sea, no necesariamente la violencia es que te peguen, que te jalen, ¿no? Que te golpeen, no. El hecho de que tú puedas sentirte hostigado, amenazado, que puedas sentirte incluso, como decía Melody, prisionero, ¿no? Ya no ves a tu familia, ya no puedes contar con tus amigos o tus amigas. Entonces ya como que te aíslas, ¿no? Te aíslas y ya no sabes con quién contar, solamente con esa persona. Y eso hace que muchas veces tú estés, como se dice, presa de lo que la persona quiera, ¿no? Entonces, y aparte de la violencia psicológica, ¿no? También creo que el tema de en los matrimonios, ¿no? Ah, entonces mi esposa no me comprende, voy a buscar una solución fuera, ¿no? Y nos damos cuenta qué doloroso es, porque yo a veces digo, ya, si las dos personas son adultas, ¿no? Las dos personas son adultas, entonces seamos sinceras. Bueno, Melody, Juan Carlos, ¿no? Pasó esto, lo otro. Entonces, hasta aquí dejamos la relación, pero los hijos los seguimos cuidando, los seguimos cuidando. Pero no, sucede que hasta que no te pescan o hasta que no te atrapan, infraganti se puede decir,
Y eso es más doloroso para los hijos también, ¿no? Porque de por sí va a generar un impacto también en la vida de ellos, ¿no? Así es. Muy interesante lo que estábamos mencionando. Así es, así es. Y también hay una tercera herida muy importante, que viene a ser nuestra herida espiritual. Cuéntanos, Ruth. Gracias, Melody. Bueno, en cuanto al tema de espiritual, ¿no? Podemos ver que una herida espiritual puede ser el tema de que ya no encontramos, ¿sí? Que ya no encontramos el mismo gusto por las cosas de Dios, ¿no? O hemos encontrado que, por ejemplo, y se ha dado casos, Melody, Juan Carlos, de personas que, por ejemplo, le han pedido algo a Dios y Dios no lo ha contestado, como ellos han esperado, ¿no? Claro. ¿Y qué ha sucedido? Ellos han dicho, no, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me cuida, ¿no? Y han decidido dar un paso al costado. Y esto ha hecho presa de que el enemigo se aproveche de esta situación para alejarte, para quitarte el gozo, para incluso tú ahora, que ya estás alejado de Dios, reniegues de Dios. Y ya, como se dice, no puedas considerar el hecho de poder nuevamente regresar, ¿no? Porque como dice la palabra, el enemigo va a poner en nuestro corazón la duda, el desánimo, no va a quitar el gozo de nuestro corazón. Entonces, eso es lo que va a producir, aparte de que ya no vamos a querer leer la Biblia, ya no vamos a querer orar, menos ir a la iglesia, no quiero que nadie me visite, menos que me hable de Dios, ¿no? Entonces, eso va generando en mí, ¿no? Una situación donde incluso, ¿no? Hay muchas personas que han conocido a Dios de pequeños, ¿no? Pero ya cuando han sido adolescentes, cuando han sido jóvenes, como que eso ya lo han dejado de lado, ¿no? Lo han dejado de lado. Hay un deterioro en la vida espiritual de las personas. Exacto. ¿Por qué? Porque como menciono, ¿no? A veces, como seres humanos, a veces nosotros creemos que Dios va a actuar ABC, ¿no? Pero Dios tiene diferentes maneras de actuar y diferentes tiempos, porque dice la palabra que el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, sino que nosotros como estamos acostumbrados al para ayer, entonces nosotros queremos que Dios responda inmediatamente. Y ahí es donde muchas veces podemos nosotros fallar, ¿no? Y podemos creer algo que no es, y eso nos puede producir confusión, y esa confusión, si no la trabajamos, puede hacer que nosotros incluso sintamos resentimiento en nuestro corazón. Dice la Biblia en Salmos 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sanar no es solo cerrar una herida, es volver a vivir sin dolor. Interesante. Y hay muchos ejemplos bíblicos sobre sanar heridas emocionales también. No solamente es algo de ahora, es algo que recién en la actualidad. Esto viene desde hace mucho antes atrás. Y tenemos el caso de Saúl, ¿no? Donde Saúl también, él empieza con una fuerte confianza en Dios. Él fue escogido por Dios, pero luego en el trayecto de su vida, él se va dando cuenta de que está fuera de los planes de Dios, porque empezó a desobedecer. Y pasó una serie de cosas hasta que terminó suicidándose prácticamente. Entonces, ¿qué consideras, Ruth, que estaba pasando Saúl emocionalmente, en su mente, psicológicamente? ¿Qué le sucedía a él mientras que él vivía todo este proceso? Porque él llegó a ser un rey escogido de Dios. Así es, Melody. Como tú bien lo mencionas, ¿no? Hay un dicho que dice, ¿no? Entrada de caballo, salida de borrico, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces podemos confiar tanto en nosotros mismos, como se dice, llegar incluso a ser autosuficientes, ¿no? No, yo todo lo hago bien, y Dios por eso nos ha creado así, con capacidades, con habilidades, y yo creo que ya tal vez en la vida de Saúl había un tema de autosuficiencia, incluso se puede decir de una autoestima ya un poquito, no alta, ¿no? Porque uno dice, ay, no, es que él sabía mucho, no, tal vez, quién sabe, él no se sentía tan capaz, ¿no? Porque incluso cuando Dios lo llama, él no se lo esperaba, ¿no? Pero Dios lo llamó porque Dios veía el potencial que tenía Saúl. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, a veces puede ser también lo que pudo pasar en el caso de Saúl, el orgullo, ¿no? A veces podemos decir, si no hubiera sido por mí, no se hubiera hecho esto, ¿no? Entonces, a veces sin querer queriendo, vamos como dejando de lado a Dios en nuestra vida y empezamos a decir, yo
yo, ¿no? El yo, ¿no? Entonces, y de eso, muchas veces, ahí viene nuestro declive, ¿no? Cuando el orgullo entra en nuestra vida, la soberbia entra en nuestra vida, definitivamente nosotros en algún momento vamos a caer y va a ser fuerte la caída, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Saúl, ¿no? Un hombre muy capaz, un hombre que Dios usó grandemente, sin embargo, ya en sus últimos momentos, no vemos que él ya, pero yo soy el rey de Israel, ¿no? Yo lo puedo hacer todo. Entonces vemos que por ahí puede ser que, y tal vez allí Saúl dejó de confiar en Dios y más confió en él mismo, ¿no? Así es. Ahí el salmo que recitaste, muchos comentaristas indican de que fue escrito en un contexto de un soldado que lucha muchas batallas, ¿no? Cuando dice ahí, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. De alguna manera el salmista está representando a un soldado que ha luchado varias batallas, ¿no? Y obviamente pues a veces hasta se acostumbra uno a vivir así, ¿no? No sé, bueno, a mí me gusta ver muchas películas de guerra. Y yo me imagino, yo cada vez que veía a esos soldados que luchaban en una batalla y después en la noche otra batalla y al día siguiente otra batalla, se acostumbran a convivir con las bombas, con las balas, Claro, con las caídas, ¿no? Entonces, en ese contexto, ahí es donde el salmista dice, ¿no? El Señor, Él sana a los quebrantados, ¿no? O sea, cuán necesario es realmente atender el problema, ¿no? Así es, y como tú decías, ¿no? Nosotros a veces podemos adaptarnos al dolor, ¿no? O ya decir, es que a mí me tocó vivir así, ¿no? Podemos como llegar hasta el conformismo, bueno, más bien dicho, a la resignación, ¿no? Ya a mí me tocó así me tocará irme también, ¿no? Entonces, dejamos que ese dolor permanezca en nosotros y hasta que no podamos pedirle la ayuda al Señor, ¿no? Como dice Él puede hacer esa sanidad, ¿no? En nuestro corazón. Vamos a creer que es normal. Incluso si alguien te puede contar algo similar a lo que tú estás viviendo, así es normal, ¿no? Porque tú lo estás viviendo, porque a ti te está pasando, ¿no? Pero no es normal, no. Definitivamente. No. Todo va a depender también del índice de uno, ¿no? Del umbral, en este caso, de cuánto puedo resistir yo. Pero eso también, esa resistencia va a ser según también mi crianza, según mis valores, todo lo que yo creo que hasta dónde puedo soportar y qué tanto respeto merezco también, porque yo estoy dispuesta a soportar todo lo que yo creo que merezco. Entonces, hay personas que dicen, no, yo no voy a permitir esto jamás, y hay personas que dicen, bueno, pues es que así me tocó, como decía Ruth, ¿no? Entonces, es un poquito el caso, por ejemplo, ¿no? Hoy en día ya es, creo que hasta muy normal y común, no digamos común, pero ya es muy normal que una persona pueda ir a visitar a un psicólogo, ¿no? sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo de niño, de adolescente, eso lo veía muy lejano, ¿no? Entonces, ahora que soy adulto, en algún momento yo no entendía cómo es que la gente iba al psicólogo, por qué necesitaban ir a un psicólogo, para eso está la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero hoy en día ya es diferente, ¿no? Ya entendí muchas situaciones, ¿no? Entonces, tal vez es eso, ¿no? O sea, también estamos acostumbrados a tener una idea y de pronto resulta que la solución estaba ahí, ¿no? Mira, y respecto al comentario que hace Juan Carlos, es muy interesante. Claro, ¿no? Antes como que todo le dejábamos a Dios, ¿no? Dios va a actuar y sí, el Señor tiene poder, nosotros tenemos confianza de que Él puede obrar. Pero gracias a Él también, Él ha puesto también a la ciencia, ¿no? Así como ha puesto a los médicos, también ha puesto a los psicólogos, ¿no? Que ven el tema emocional, que ven el tema de la salud mental, que ahora, más que nunca, si bien es cierto, mira, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, los chicos con sus redes sociales, la IA ahora, ¿no? Excelente, excelente. Pero en cuanto al tema de valores, en cuanto al tema de, y yo como persona, ahora todos estamos en nuestros dispositivos, ¿no? ¿No? Podemos estar acá los tres, pero cada uno con su celular o en su laptop, chévere, pero no nos comunicamos, no sabemos cómo estamos.
¿no? Y eso a veces se da también en la familia. Yo veo que las personas hoy en día son presa fácil de las histerias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy conduciendo, ¿no? Estoy en un semáforo y por ahí hay un auto que ya quiere adelantarse, suena, y el semáforo todavía no cambia, ya quiere adelantarse, y después hay una moto que por atrás escuchó ese motor y se adelantó y se fue, y pasó la luz roja, y los demás, y varios piensan de que hay un policía de repente dando el pase o es normal, y todo el mundo empieza a cruzarse la luz roja, y se contagiaron, y resulta que viene el otro carro que está en la otra vía y se arma un tráfico, o sea, estamos siendo muy fácil presas de las histerias que se dan en el momento, ¿no? Yo considero también, acotando a lo que estaba diciendo Ruth, de que muchas veces, como tú mencionaste, nosotros creemos de que ir a la iglesia, buscar de Dios es la solución, y efectivamente sí, pero también por algo hay médicos, por algo hay psicólogos. Con respecto al médico, es como si yo dijera, ¿no? Me duele mi barriga, Dios mío, cúrame de mi dolor de barriga, y nunca voy al médico, nunca tomo una pastilla. Y lo dejas pasar. O ni me hago un examen de repente, y era algo que tenía que solucionar. O sea, hay médicos, hay pastillas, ¿no? ¿Por qué no lo haces? Estás siendo necio. Igual ahora, ¿no? Decimos, no, tengo mucha depresión, tengo ansiedad. Tienes que buscar a Dios. Sí, efectivamente, debes buscar a Dios porque Él va a ser tu motivación, Él va a ser tu guía. Pero ¿qué hay de ese vacío de mis padres que nunca estuvieron presentes cuando yo los necesité? ¿Qué hay de todas las cosas que viví de niño, de niña, y no estuvieron nunca ahí? O las cosas que me pasaron, o de repente hasta abusaron sexualmente de mí, y yo, ¿cómo supero eso? No es solamente estar acá tranquila y decir, Dios, ayúdame, sino que tengo que ejecutar. Tengo que tener un proceso. Entonces, en ese proceso es donde Dios me acompaña, pero para eso también está la ciencia, porque hay formas de cómo yo puedo actuar. Hoy en día, tú mencionaste, la gente actúa con histeria. Sí, efectivamente, pero ¿qué es la histeria? El descontrol. No poder yo con todo, me cargo emocionalmente, ¿y qué hago? Grito, no, ya, por acá, ¿no? Por eso encontramos unas mamás neuróticas que todo el tiempo están, te he dicho que hagas esto, te he dicho que hagas lo otro. Y el pobre niño está ahí en medio de los gritos, volviendo niños ansiosos, niños que si algo no les sale bien se ponen a llorar, se frustran, porque ese es el ejemplo que le estamos dando. ¿Por qué? Porque tengo una herida de mi infancia, porque tengo cosas sin solucionar que estoy trayendo desde atrás y que no le estoy haciendo caso, que lo estoy tapando. ¿Qué hago yo? Si mi herida está sangrando y le pongo un curita, no lo voy a curar. Simplemente voy a hacer que se infecte, de todo le pase ahí. Tengo que tratarla, tengo que echarle su medicina, tengo que hacer algo al respecto. Entonces, ese es el proceso. Y ahora, hay un caso más en la Biblia también. Hay muchos, pero hemos resaltado dos. Y uno de ellos también es Noemí, que incluso ella dijo, Señor, llámame Mara porque vivo amargada. La mujer había perdido a su esposo, a sus hijos. Qué fuerte, ¿no? Tener un duelo de esa manera, o sea, es algo realmente fuerte. ¿Cómo podrías explicarnos, Ruth, ese proceso que vivió Noemí? Mira, en la vida de las personas a veces hay situaciones donde, como tú decías, ¿no? El tema de un familiar fallece, el duelo, ¿no? Ellos, primero, antes de que muera su esposo, habían tenido que salir de su tierra para irse a otro lugar para poder sobrevivir, porque el lugar donde estaban había empezado un tema de hambre, ¿no? Entonces ellos tenían que ver la forma de poder seguir viviendo. Entonces, primero, dejar tu país, dejar a tu familia, dejar tus amigos, dejar tu lugar, es una forma también donde es duro, es duro, ¿no? Es fuerte, sí. ¿no? Tus emociones definitivamente son tocadas, pero como adulto, que era en ese momento Noemí, dijo, vamos, ¿no? Y fue, porque estaba con su compañero. Pero en algún momento su compañero también, ¿no? En ese caso, murió. Y no solamente su compañero, sus hijos, ¿no? Que claro, se casaron, pero luego murieron también. Entonces, en la vida de Noemí,
y Noemí creía en Dios. O sea, tú dices, no, una persona normal, ¿no? Bueno, pues le puede pasar las cosas, pero Noemí sí creía en Dios. Entonces, a veces uno puede decir, uno se cuestiona, ¿no? Dice, Señor, pero si yo te conozco, si yo te amo, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me sucede yo voy todo a esto? la iglesia, yo diezmo. Yo te sirvo. Yo te ¿no? sirvo. Claro, y a veces podemos tomar, ¿no? Podemos cuestionar a Dios, como decía, ¿no? Claro, Y son, claro. ahora, pero eso también es importante que podamos recordar. Cuando Jesús dijo, ¿no? En el mundo tendrán aflicciones, ¿no? O sea, Él no dijo, sígueme y todo va a ser color de rosa, todo te va a ir bien. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también pasamos pruebas, también pasamos problemas, dificultades, circunstancias, ¿no? La diferencia es que sabemos que Él está en nosotros para darnos la victoria, ¿no? Así es. Pero en ese momento, era un momento difícil para Noemí, ¿no? Era un momento difícil. Sin embargo, vemos que pese a su dolor, pese a tal vez esas heridas que ella pudo tener por la pérdida de su esposo, de sus hijos, dejar su país, dejar su familia, dejar su lugar, ¿no? Ella, en medio de todo eso, pudo ser de influencia para una de sus, ¿no? De sus nueras, ¿no? Nueras. En este caso, de Ruth, ¿no? A Ruth. No, de Ruth. Otra Ruth. Otra Ruth. Que sirvió de inspiración para poner nombres a varias hermanas. Y mira, qué fuerte el caso de Noemí, porque ella pierde al esposo, pierde a los hijos, el país está en una situación económica terrible, deja su casa, deja sus cosas, prácticamente inicia de cero. Así es. Y aún con todo lo que le pasó, continuó y siguió adelante. Muchas veces nosotros no hacemos eso. A la mínima cosa que nos sale mal, decimos, no, es que no tengo tiempo ya para ir a la iglesia. No, es que ya no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo para leer la Biblia, ya no puedo, sí, no puedo ofrendar, no puedo diezmar porque si no, no me alcanza, ¿no? Entonces empezamos a renegar de las cosas que siempre debemos mantener. Y después dejamos a Dios, incluso decimos, no, es que yo no soy para Dios, ¿no? O, no, yo no merezco estar en la iglesia y me aparto con la errónea idea de que esto no es para mí o me quedó muy grande. Así es. Y ahí me viene ese versículo bíblico también, ¿no? Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Entonces creo que allí también tenemos que aferrarnos de las promesas del Señor y recordar lo que Él nos dice, ¿no? Como decía Melody, la resiliencia, ¿no? Así es. Noemí tuvo resiliencia, por eso pudo continuar, porque tranquilamente con todo lo que le había venido ella podía entrar en un tema de depresión también, ¿no? Y quedarse ahí, pero ella dijo, no, yo tengo que seguir. Y fue así, ¿no? Que ella avanzó y bueno, vimos qué pasó luego en la vida de Noemí, ¿no? Que fue de bendición. Así es, así es. Las heridas emocionales mal gestionadas pueden derivar de trastornos como ansiedad o depresión y hasta más. La sanidad requiere conciencia, perdón y también acompañamiento profesional. Ahora, hay unas técnicas que podemos usar también estando en casa para de repente poder manejar todas aquellas emociones que hemos detectado que efectivamente sí son patrones de conducta que estoy trayendo de mi infancia, que estoy trayendo de repente de una relación que no terminó bien. Quizás yo no era así, de pronto estuve con una persona que era muy celosa, me celaba todo el tiempo. Terminé con esa persona y ahora yo estoy con otra y esta nueva persona soy yo la celosa. Soy yo la que pone conflicto en la relación. Aprendí, lo traje de mi anterior relación. ¿Cómo hago yo para poder romper esas cadenas, esos vínculos, esas formas que he aprendido que no me favorecen? Tenemos que trabajar en nuestra inteligencia emocional. Y es algo muy interesante porque la inteligencia emocional tiene 5 puntos importantes. Explícanos, Ruth, ¿cómo podríamos aplicarlos? Gracias, Melody. Bueno, la inteligencia emocional se dice que es la capacidad para poder reconocer nuestras emociones y también poder gestionarlas. Y dentro de esa inteligencia emocional tenemos 5 pilares como tú lo has mencionado, ¿no? El primero es el autoconciencia, ¿no? Como decía Melody,
Por ejemplo, cuando nosotros identificamos, tenemos que ser conscientes, incluso si tienes alguna libretita, algún cuaderno, poder colocar allí qué emoción es la que te está generando a ti ese tipo de situación incómoda o de cambio, ¿no? Que tú te has dado cuenta, para que tú de acuerdo a eso puedas ir trabajándola y esto no vaya a afectarte más, sino tú puedas así tomar una decisión de poder cambiar, ¿no? Porque creo que cuando somos conscientes de lo que nos pasa, ¿no? Podemos decir, oye, está pasando un problema o tengo un problema, entonces lo puedo cambiar, puedo hacer algo para poder salir de eso, ¿no? Llevarlo a la razón. Así es. Cuando llevarlo a la decimos que podemos gestionar, estamos hablando de que podemos administrar nuestras emociones, podemos determinar nosotros mismos o regularlas nosotros mismos, ¿verdad? A eso nos referimos, de gestionarlo. Ajá, sí. Ah, ok. O sea, nada se puede escapar. O sea, porque, por ejemplo, a veces sucede algo tan fuerte y pensamos que no lo podemos controlar, ¿no? Pero yo no me puedo controlar, decimos a veces. Ujú. ¿Puede suceder eso? ¿O sí podemos gestionar ese problema que tenemos? Cuando nosotros somos conscientes de que tenemos un problema, definitivamente tenemos que ver también en qué grado de intensidad nos puede afectar esa emoción que no le estamos gestionando de una manera correcta. Como por ejemplo, la ira. ¿no? Ira, Ya, claro. la ira. Yo sé que cada vez que voy a la panadería, por ejemplo, sé que alguien se va a meter en la cola. Y eso va a producirme en mí, ¿no? Oye, señor, ¿no? Empiezas tú tal vez a levantar la voz o Claro. a otras personas empiezan a insultarlas, etcétera, ¿no? Pero si tú ya has identificado que eso va a ser la causa para que tú puedas empezar a tener esa reacción, entonces tú a la próxima ya vas preparado, ¿no? Vas preparado para poder gestionar esa emoción de la ira Ah, y ok. ya no que sea el mismo resultado, ¿no? Sino, disculpe, amigo, por favor, vaya atrás, ¿no? O sea, es otra forma, ¿no? De una manera tal vez asertiva, porque a veces hemos llegado a ser reactivos, ¿no? Nos pasa algo y somos como fosforitos que nos prendemos y ya queremos dar la respuesta, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, de esa forma podemos ir gestionando nuestras emociones, ¿no? Ahora, Ajá. no es que se nos puede escapar algo. Sí, efectivamente lo primero sería tomar conciencia de que esto no sucede. Ahora, no es solamente tomar conciencia, porque hay muchas personas que reconocen y saben lo que hacen y saben en qué están haciendo mal, pero no saben cómo dejar de hacerlo, no saben cómo mejorar esa forma. Y precisamente una vez que yo llevo a la razón ese mal comportamiento, la mala conducta, esa emoción que me sale impulsivamente, tengo que empezar a trabajar en ella, porque si no todo se me va a escapar de mi mente, todo voy a hacerlo a conciencia, lo voy a seguir haciendo. Claro, incluso como decía Melody, ¿no? El hecho de que ya como yo lo he hecho antes, lo vuelvo a hacer porque es parte de mí, ¿no? O sea, es como una costumbre, como un mal hábito que tú has estado haciendo y tú sabes que los hábitos tú no lo piensas, tú lo ejecutas nomás, ¿no? Tú lo ejecutas. Entonces, En algún momento lo adquirimos y eso lo hacemos. claro, porque para nosotros en ese momento no ha sido algo que nos daña, ¿no? Claro. Que lo vemos como malo, no. Pero ya cuando tú eres consciente de que ya tienes un problema o que eso te está generando un problema, ¿no? Como estaba diciendo Melody, ya tenemos que entrar a la razón para que así podamos tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Tenemos también el otro punto que viene a ser la autorregulación. Muy bien. Y aquí quisiera detenerme un poquito porque a veces nosotros como personas y como dicen, ¿no? Es que somos buenas personas, decimos sí a todo, ¿no? Sí, sí, lo puedes hacer, sí, lo puedo hacer, ya, ¿no? Entonces, Como la no, película de ajá. sí, ¿no? Que De a sí. todo decía A sí, todo ¿no? decía- El protagonista. claro. ¿Y qué sucede? Tanto que aceptamos, empezamos sin querer, queriendo, como decía el chavo, nos vamos cargando, y llega un momento de ¡pum! Explotamos. Y no es que seamos malas personas, no es que seamos personas agresivas ni violentas, sino que ya no damos más, ¿no? Claro. Entonces tenemos que aprender también a decir no. ¿No? Por nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir cargándonos y eso va a producir que hoy no le digas mejor a Pepito, no le digas porque te dice sí y después no lo hace. O sea, encima quedamos mal,
¿Me entiendes? Entonces... Ya la escucha mi esposa. Ya, Creo que... te dije. No, entonces, ahora, tú me dices, entonces voy a aprender a decir no y voy a decir no a todo. No, tampoco, ¿no? Pero sí es importante que podamos ser también conscientes, Claro. ¿no? Por eso la autorregulación nos va a ayudar a que nosotros podamos entender nuestras emociones, nuestros pensamientos, también nuestras acciones, ¿no? Para que eso no vaya en nuestra contra, Sí, ¿no? claro. El saber decir no. Y también tal vez utilizar, ¿no?, algo negativo, volviendo al ejemplo, ¿no? Por ejemplo, terminé con mi enamorado. Ya terminé Ajá. con mi enamorado y teníamos 3 años, hay muchos recuerdos, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser de mí? Ya, eso, digamos, no puede ser al inicio. Pero yo también puedo ver esa situación como un aprendizaje, ¿no? O sea, no todo fue malo en la relación, ¿no? Claro. O sea, de que hubieron tal vez cosas por mejorar, sí, pero yo también puedo darme cuenta que aprendí mucho de él, por ejemplo, que tal vez fue una persona ordenada o fue una persona cariñosa. Entonces, esas cosas yo puedo tomarlas para que yo pueda ayudarme a seguir, ¿no? Pero también tengo que, en mi autorregulación, decir, si yo he tomado la decisión o él ha tomado la decisión de ya terminar, tenemos que aceptar también, porque cuando no aceptamos, estamos buscando, no, todavía tenemos la esperanza de que me va a escribir, me va a dar like a mi foto, ¿no?, a mi estado, o me va a decir, oye, ¿cuándo hablamos? Y esto, y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? O a veces pensamos, o a veces tenemos expectativas, o sea, tanta es la expectativa que hasta algo que no es una señal concreta de querer regresar, entre comillas, se puede tomar como eso, ¿no? Por ejemplo, un amigo me decía, mira, la chica con la que estuve, su amiga me dio like en mi perfil. Entonces él está pensando que por ahí algo puede aparecer y yo le digo, pero es su amiga, no, no es ella. Entonces, Claro. tranquila. Entonces hay mucha expectativa ahí, ¿no? Y como mencionaba, ¿no? Ahora con las redes sociales, que los chicos mira, eso del like es los que han creado las redes sociales han sabido por qué lo ponían, ¿no? Realmente, ¿qué persona no se siente bien cuando alguien te dicen bien, lo hiciste bien, o me gusta, uy, feliz, ¿no? Como que la Claro. dopamina, la adrenalina empieza a entrar en tu cuerpo y tú te sientes bien. Más bien cuando no te dan like, tú dices, ¿qué pasó? ¿No? Pero como que ya nos vamos condicionando incluso, ¿no? Claro. Condicionando cuando nosotros tenemos que entender que no para que yo me sienta bien tengo que hacer que los demás me aprueben, sino yo tengo que sentirme bien para poder, ¿no?, hacer las Claro, cosas que tengo que claro. hacer. Hay Sí. que retener lo bueno y desechar lo malo. Así de es. todas nuestras experiencias, tanto en el trabajo, con la pareja, en la familia, retén lo bueno y desecha lo malo. Y otra manera también es aprender a controlarnos, ¿no? Es parte también de autorregularnos bajo situaciones en las que uno considera que su carácter de repente es muy impulsivo, una forma de repente de llorar mucho o de actuar a los gritos y todo ello. También tenemos que aprender técnicas para nosotros poder actuar coherentemente, porque todo tiene su tiempo y su lugar. Bien, tenemos también la motivación. Así es. Y aquí también en la motivación es importante que nosotros podamos recordar qué importante es que nosotros valoremos esos pequeños logros que vamos obteniendo, ¿no? A veces queremos, Claro. como dicen, no, quiero empezar a hacer algo, ¿no?, para poder sanar, pero no, yo quiero que sea algo grande. Claro, eso es lo que vamos a lograr, ¿no?, en el proceso. Pero valoremos esos pequeños logros que vamos teniendo para sentirnos mejor, para que nosotros nos damos cuenta que ya vamos sanando poco a poco. Entonces, creo que si nosotros también nos motivamos, porque a veces, claro, ¿no?, y lo ideal es que, bien, lo has hecho bien, ¿no?, vamos, pero y si no hay, entonces nosotros mismos tenemos que también automotivarnos, ¿no?, para Es poder... como el caso que mencionaste hace un rato, ¿no? Del señor que se molesta en la panadería cuando alguien se mete a la cola. a la cola. Ujú. Si se autorreguló, se mejoró, gestionó sus emociones, pasó otra vez lo mismo y él ya no reacciona mal, sino que le dice, señor, mire, por favor, regresa. Ahí en ese momento tiene que valorar. Así es, no decir, "Bien, ya no reaccioné de esa forma, o ya no exploté, ¿no? O ya no hice lo que hacía antes, ¿no? Y tú mismo te vas a sentir bien, ¿no? Creo Claro. que en eso está el hecho de que tú digas, lo logré, Lo ¿no? estoy logrando. Lo estoy logrando, Lo estoy ¿no? logrando. Estamos en ese proceso. Lo malo es que a veces somos buenos para juzgarnos a nosotros mismos, para sabotear a veces las Sabot- cosas que hacemos,
pero nos cuesta mucho reconocernos nuestros avances, ¿no? De repente las cosas buenas que voy logrando, como que las dejo pasar y es como que sí, bueno, lo tenía que hacer, pero no me doy esas felicitaciones que yo misma debería darme. Entonces también tengo que darme ese tiempo para yo reconocer los logros que voy logrando. También tenemos a la empatía. En la empatía nosotros podemos validar, ¿no? Validar también nuestras emociones y también entender que podemos, pues, comprendemos que estamos pasando ese dolor, ¿no? Ese dolor de alguna herida, pero también allí podemos buscar el apoyo, ¿no? O sea, si bien es cierto, la empatía muchas veces es ponerse en el lugar de la otra persona, pero también yo sé que otra persona puede ser de apoyo para mí, ¿no? Para que en ese momento, frente a lo que yo estoy sintiendo, a mi dolor, yo pueda saber en quién puedo confiar. Ahora, es importante también saber a quién tú le cuentas tus problemas, claro. o a quién tú le cuentas alguna situación, como decía Melody, ¿no? Dolorosa, que solamente tú sabes, ¿no? Porque a veces sucede que te dicen, vamos a orar por esa petición, ¿no? Y claro, ¿no? Uno ora, pero también se entera, ¿no? Muchas veces. Claro. Entonces, hay que saber a quién tú le confías alguna situación, ¿no? Para que te pueda apoyar, ¿no? Y a veces también, aquí como un paréntesis, a veces no solamente uno dice, no, uno está yendo al psicólogo, a la psicóloga porque está mal emocionalmente. Hay mucha gente que va al psicólogo para que te escuche, porque en casa no te escuchan, ¿no? Entonces tú vas y tú sales, no sales aliviado, sales tranquilo, ¿no? O sea, y eso es bueno, ¿no? A veces sentirnos escuchados por alguien, y a veces alguien que tú no conoces, tú te desplayas, no puedes contarle, ¿no? En ese sentido, el trabajo de los pastores o los consejeros en las iglesias es vital también, ¿no? Es clave, ¿no? Porque tiene que tener, como se dice, algunas aptitudes, ¿no? El consejero, el pastor, porque tiene que haber, como dice, esa conexión que haya entre, como se dice, ¿no? Porque si tú sientes que te juzga, tú ya no vas a contarle tus dentro cosas. de la formación pastoral, ellos tienen bien claro de que por un asunto, o sea, dentro de su labor de consejero, ellos tienen que guardar restricto confidencialidad y secreto sobre lo que le confía la oveja, entre comillas, ¿no? Así es. Sí. Entonces es muy importante también tomarlo en cuenta. Para ¿no? ello también es importante aplicar nuestras habilidades sociales. Dentro de todo lo que nosotros hacemos, tenemos también que tratar de ser empáticos, de poder tener conexión también con las personas para que ellas sientan la confianza en uno, ¿no? De poder abrirse a contar sus cosas personales. Tenemos... O también, perdón, disculpe, también los coaching, ¿no? Los coaching de vida, ¿no? También tienen esa preparación, ¿no? Sí. Para poder orientar a una persona a partir de una decisión, ¿no? Bueno, no sé si, creo que te compartieron una vez, yo llevé un diploma de coaching, hago coaching con algunas personas y, por ejemplo, ahí nos enseñan a que cuando una persona, o sea, nosotros como coaching no podemos gestionar la decisión de la persona, es la persona que toma la decisión y en base a eso nosotros solamente ayudamos, acompañamos. Entonces, por ejemplo, también es un trabajo importante, ¿no? El coaching, además del consejero, además del consejero espiritual y todo lo demás, ¿no? Tenemos como punto 5 también las heridas espirituales, que son las heridas del alma que a veces el alma no comprende, pero el espíritu las percibe, ¿no? Acá tenemos también el ejemplo de la Biblia, ¿no? De las heridas espirituales. ¿Qué nos puedes decir, Ruth, sobre esto? Bueno, como dice, ¿no? La palabra de Dios, el espíritu está dispuesto, ¿no? Cuando Dios nos creó, Dios no solamente nos hizo cuerpo, ¿no? No solamente nos hizo alma, emociones, sentimientos, también nos hizo espíritu, ¿no? Él dice que Él sopló aliento de vida en el hombre, ¿no? En la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros, digamos, podemos encontrar el tema de el hecho de que a veces somos como
a nuestra conveniencia, ¿no? Que Dios actúe como nosotros queremos y Dios no lo hace, podemos empezar a renegar de Dios, podemos empezar a tener, ay, no, es que Dios no me ama, Dios no me quiere, o Dios no me quiere contestar esta petición, ¿no? Y a veces somos como Sara, ¿no? Que queremos dar una ayudadita a Dios, ¿no? Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, ¿no? Que venga mi sierva, ¿no? Yo cómo voy a tener un hijo a esta edad, ¿no? Entonces, ven, ¿no? Y tuvo un hijo. Y ahora, lamentablemente, ¿no? Israel, pues, con Irak y todos los demás están en conflicto, ¿no? Entonces, por la los descendencia de musulmanes, ambos. exacto. Ahí también lo que estás Ismael. mencionando, el Ujú. caso de Caín estaría dentro de eso, ¿no? Porque él Claro. se amargó con Dios porque su ofrenda no fue aceptada, ¿no? Claro, pero incluso vemos por qué pasó eso, ¿no? O sea, cuando Adán y Eva le dijeron, hijos, ustedes, bueno, tú te encargas de los corderitos y tú te encargas de los vegetales, ¿no? De todas las cosechas, traigan la ofrenda. Y ellos, pienso yo en ese momento que les habían enseñado, ¿no? A sus hijos, la ofrenda es lo mejor que tú le das a Dios. Ah, ya, entonces vino Abel con su mejor ovejita, ¿no? La más bonita, y la presentó. En cambio, Caín dijo, ay, sí, pero Dios va a recibir igual lo que yo le traiga, ¿no? Entonces, y encima se molesta, ¿no? Porque Dios dice muy bien a Abel y a Caín no le dice lo mismo. Entonces, genera en él, ¿qué? O sea, yo encima le traigo y encima sí me responde, ¿no? Entonces, como que podemos también tener ese tipo de actitud, ¿no? De poder, por esos detalles, nosotros interpretar mal como Dios en su respuesta, ¿no? Nosotros podemos, en vez de acercarnos a Él, podemos alejarnos de Él, ¿no? Así es. Lamentablemente, cuando nosotros tenemos una herida espiritual, muchas veces terminamos alejándonos de Dios. No pensamos, no solamente nos molestamos con la iglesia, con el hermanito, o renegamos de nuestra vida, sino que incluso muchas veces echamos culpa a Dios y decimos, no, es que, ¿por qué me tuvo que pasar eso? ¿Dónde estaba Dios cuando me sucedió? ¿Por qué se la llevó? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Entonces, no llegamos a entender, pero también hay que tomar en cuenta que Dios conoce nuestro corazón, así como en el caso de Caín, ¿no? Entonces, Él va a actuar también con justicia, siempre. Así que hay que aprender nosotros a controlarnos por dentro, a sanar lo que haya que sanar para evitar que nos pueda traer factura ahora en nuestro presente. La sanidad espiritual, hermanos, comienza cuando conoces tu dolor, pero hay que presentarlo delante de Dios ese dolor para volver a empezar. Entonces, si yo realmente quiero sanar algunas cosas que yo tengo adentro, yo tengo que empezar por aceptar que estoy con un problema, presentarlo, darle la carga a Dios y empezar a trabajar en ello. Muy bien, hermanos, gracias por estar aquí. De repente, para terminar, Ruth, ¿quieres decirnos algo? Sí, justo nada más acotando lo que tú habías dicho, hay un dicho, creo, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, podemos poner delante de Dios nuestra petición, pero también nosotros tenemos que actuar, ¿no? No esperar, por eso decía, no, a veces el tiempo lo sanará, ¿no? Sino también tenemos que actuar viendo si yo necesito apoyo, incluso apoyo profesional, también buscarlo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ya poniendo un poquito en contexto mi ejemplo, ¿no? El tema de, suponiendo que yo ya, bueno, pues ya escuché a mis hermanos del podcast sobre la roca, y sí, tienes razón, tengo algunas heridas emocionales y las quiero, y necesito apoyo, necesito ayuda profesional. ¿Cómo, bueno, hoy día tengo 2 psicólogas acá, por primera vez en mi vida tengo 2 psicólogas escuchándome, pero suponiendo que sea un hermano que está escuchando el mensaje, ¿a dónde acudo? ¿A dónde voy? ¿A qué centro? ¿O a quién llamo? ¿O cómo acudo a que alguien me ayude profesionalmente? ¿Dónde están los psicólogos? Digámoslo así. Por ejemplo, en el hospital, ahora he visto que hay consultorios de psicología, ¿no? No les miento, hasta hace un par de años yo pensé que solamente los encontrábamos en consultorios de psicología, pero no en el hospital, no me imaginaba.
hasta que encontré ahí cita, psicología, también hay acá. Entonces, No, es que hoy en día es muy sencillo, ¿ah? Incluso hay una línea gratuita, que es la línea 100, si no me equivoco, donde uno puede llamar y decir, quiero hablar con un psicólogo, y le van a pasar con un psicólogo gratuito, no, la llamada no cuesta, entonces uno puede comunicarse a través de cualquier celular, aunque no tenga saldo, no importa, con un psicólogo, con un abogado. Si quieres ir a través del SIS, también puedes sacar tu cita, y te dan tu cita para atenderte en psicología también de manera particular. Si deseas, también puedes atenderte. Pero hoy día el psicólogo está al alcance de tu bolsillo también. Entonces, no hay excusa para eso, ¿no? Buen punto, Efectivamente, buen punto. sí, nosotros, el que quiere, puede, pero hay que tener la disposición. Uno tiene que realmente querer para poder empezar a trabajar en uno, porque muchas veces nos negamos, decimos, no, yo no tengo, yo soy así, no, yo lo puedo controlar. Pero no, ya pasa el tiempo y nada, no hay ningún cambio. Entonces sí tengo que hacer algo al respecto. Así Dios me creó y así seguiré, ¿no? ¿No? Y A a mí veces nadie me cambia. Exacto, ¿no? Entonces como que podemos tener ese cliché, ¿no? Podemos tener ese cliché y así como se dice, ¿no? Muchas veces seguir viviendo de esa forma, pero hoy creo que hemos aprendido, aparte de esos casos bíblicos y también el tema, ¿no? De las heridas emocionales, heridas espirituales, ¿no? Saber que siempre Dios nos conoce, Él nos ha creado y Él sabe de qué manera vamos a ir sanando, ¿no? De qué manera vamos a ir sanando. Solamente recordemos, como decía, ¿no? Él ha venido para sanar a los quebrantados de corazón y eso tenemos que recordarlo. Tenemos a un Señor que nos ama y también si estamos pasando cualquier tipo de situación, sea física, emocional, espiritual, está listo para poder ayudarnos, ¿no? Y poder darnos la mano para poder salir de eso, ¿no? Juan Carlos, para terminar, ¿de repente quieres decirnos algo? Sí, yo creo que el tema ha sido muy interesante, de mucha bendición. Recordemos que lo que dice Salmo 23:4, ¿no? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo, ¿no? El Señor nos acompaña en todo tiempo y hay que entender bien la esencia de ese verso, donde no dice que el Señor nos va a sacar de la tormenta, del problema, sino que nos va a acompañar a llevar nuestras cargas en los momentos más difíciles, más complicados, ¿no? Nada, solamente hermanos, tomar en consideración, tomar nota de las recomendaciones que hemos podido tocar el día de hoy y nada, pues eso sería todo, ¿no? Para terminar, hermanos, quisiera dejar también en claro que muchas de las heridas que nosotros cargamos no son nuestra culpa y eso hay que tomarlo muy, muy en serio. De repente, el maltrato que viviste en tu casa no es tu culpa. Los desplantes que viviste por parte de otras personas que eran importantes para ti no son tu culpa. De repente, el abuso que viviste en algún momento de tu vida no fue tu culpa. Nada de lo que estaba dentro de cuando fue tu niñez, de repente de cosas que no podías controlar, fue tu culpa. No lo merecías. Y lo siento mucho si es que tuviste que vivirlo. Pero lamentablemente son situaciones que a veces Dios permite para que de alguna manera sean tu fortaleza. Nadie va a entender a otra persona mejor que alguien que vivió esa experiencia. Así que si tú consideras que viviste algo tan fuerte que aún hasta el día de hoy te cuesta trabajarlo, empieza por hacerlo, porque no mereces seguir con esto. ¿Sabes qué? Sí podría ser tu culpa detectar que tengo esto dentro de mí y continuar mi vida así. Entonces, no mereces eso. No te cargues más dolor del que ya has traído hasta el día de hoy. Dios es un Dios todopoderoso, que Él puede sanarte, que Él puede ayudarte, Él puede limpiarte. Entonces, tú eres digna y digno para Él, pero tienes que realmente empezar a trabajar en ti. Así que hermanos, les agradezco por estar el día de hoy aquí. Muchas bendiciones. Gracias, nos vemos. bendiciones. Gracias.